Bien, yo creo que si os parece, bueno, de alguna forma podemos empezar lo que es la presentación formal. Yo creo que es una jornada bastante condensada, potente desde el punto de vista del contenido. Agradecer a todas y a todos el esfuerzo de que un miércoles 8 me consta que tenéis todos muchos trabajos, algunos incluso los visualizo, están en su lugar de trabajo. Y también, con toda libertad, os adelanto que los que tengáis alguna cuestión a lo largo de la mañana y participéis en la primera mesa redonda y luego tendráis, a lo mejor, otro tipo de dedicaciones, pues con toda libertad. Es como un congreso presencial. Uno entra y va a lo que en este caso puede o le apetece. La dinámica de esta herramienta es muy fácil, con lo cual agradezco a la Universidad de Alicante el apoyo que nos presta. Mientras uno está hablando, lo razonable es que el resto desconecten el micro, la cámara, nos podemos ver, no pasa nada, pero sí evitamos, en este caso, acoples de sonido que son bastante molestos. Y porque la herramienta, cuando habla una persona, automáticamente se pone a pantalla completa y, en fin, es un poco las cuestiones del directo. Con lo cual, agradecer sobre todo a mi antigua consellería, a la consellería actual de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, la secretaria autonómica, la visualizamos, y el director general también, y sobre todo al equipo de sedes universitarias, y en este caso a la sede universitaria de la Marina. Yo, sin más, como es el preámbulo, la presentación y la salutación, pues cedo la palabra a la directora de sedes universitarias, la compañera y amiga Eva Valero, que, bueno, gentilmente se ha conectado y que nos dé la bienvenida a lo que en el fondo no deja de ser, de manera no presencial, la casa también de todos vosotras y vosotros, que es la propia Universidad de Alicante. Eva, cuando quieras. Bien, hola, muy buenos días. Bueno, como decía mi amigo Pepo Ochoa, vamos a hacer una presentación formal de la jornada, como si estuviéramos en la sala. Ya quisiéramos estar allí en la sala tan bonita de la sede maravillosa de Benissa, de la Marina, pero bueno, no puede ser, seguimos online. Ojalá a partir de septiembre ya podamos estar presentes, al menos en la medida de las posibilidades. Bien, ilustrísima Belén Cradona, secretaria autonómica de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, también catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Ilustrísimo señor Iñaki Pérez Rico, director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. Querida Irene Bajo, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana de la Universidad de Alicante, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, amigas y amigos, bueno, buenos días de nuevo. Es para mí, bueno, pues todo un placer estar hoy aquí inaugurando estas jornadas en esta sede histórica de la Universidad de Alicante, una de las más antiguas en la Marina Alta, sobre todo para tratar un tema que es de gran relevancia: la responsabilidad social, entendida como un conjunto de buenas prácticas voluntarias en materia social, económica y ambiental de las empresas e instituciones, que es un complemento a las exigencias legales o, en general, del propio ordenamiento para las empresas e instituciones. Me corresponde, como directora del conjunto de sedes universitarias, es decir, del Secretariado de Sedes Universitarias, que está englobado dentro del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la universidad, es decir, como responsable de una parte importante de la proyección de la Universidad de Alicante en su territorio más cercano, daros esta bienvenida en nombre de la universidad, guardando, como sabemos, una más que correcta distancia social, para dar paso a una jornada en la que contamos con reputados expertos y expertas en la materia, tanto de la propia universidad como de otras universidades e instituciones. Todas ellas son referentes que van a analizar a lo largo de hoy, de forma rigurosa, qué es ese conjunto de valores, de buenas prácticas en lo social, económicos y ambientales, que se conoce como responsabilidad social y que mi universidad ha asumido junto con la potenciación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, como parte de su ADN, y de lo cual pues nos orgullecemos verdaderamente. Tenemos por delante una jornada un poco peculiar, a tener que hacerse de modo no presencial,
pero en todo caso se trata de una jornada en la que el nivel científico desde luego está más que asegurado, dado el elenco de participantes. En cada una de las intervenciones seguro que se pondrá en valor la clara apuesta que hizo y hace el Gobierno valenciano al aprobar en el año 2018 una norma que es un referente tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado, como fue la Ley de 13 de julio de 2018 de fomento de la responsabilidad social, en la que me consta, y me consta porque siempre he estado muy cerca de Pepe Ochoa, me consta que Pepe Ochoa y su equipo en la Consellería, cuando era director general del ramo, trabajaron muy intensamente con todos los grupos de interés. Y bueno, hoy quiero felicitarle de manera efusiva por la organización de esta jornada que me parece tan necesaria precisamente para poder reflexionar, pasado el tiempo, sobre el trabajo realizado, sobre el impacto de ese trabajo y cómo se está desarrollando esa ley. 2 años después de aquella efeméride, es, creo, un momento idóneo para hacer balance de dicha ley, de su aplicación y de los retos que aún tenemos en esta materia, en la que, como en todas, puede que haya un antes y un después de la COVID-19. Concluyo dando la bienvenida a todos los presentes a este espacio virtual, pero real, de la sede universitaria de La Marina. Muchas gracias de nuevo y, bueno, espero que paséis una jornada muy fructífera y cedo la palabra finalmente a la secretaria autonómica de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a quien de nuevo agradezco muy especialmente desde la universidad su presencia hoy en este foro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Eva Valero, muchas gracias por la presentación. Estimado amigo Pepe Ochoa y compañero, Irene Bajo, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, estimado compañero también en la Consellería Iñaki Pérez y director de Calidad Democrática, amigos y amigas. Bueno, como sabéis, mi presencia aquí es casual, tendría que haber estado realmente la consellera, pero bueno, esta casualidad o esta coincidencia me ha permitido reencontrarme con personas a las que estimo, admiro y con las que he tenido el placer de colaborar durante el primer Botanic. Lo señalaba Eva, durante el primer Botanic, Pep Ochoa e incluso yo tuvimos el privilegio de impulsar la responsabilidad social en el ámbito de la Generalitat Valenciana y de la Comunitat Valenciana. Es verdad que existía ya un precedente normativo a nivel del Estado español, pero quizás lo peculiar de nuestro caso ha sido que ese compromiso inicial y ese impulso que se dio al fomento de la responsabilidad social durante el primer Botanic no se ha abandonado, sino que muy por el contrario, en este segundo mandato, en esta segunda legislatura, hemos asumido o hemos continuado con ese compromiso que fue acogido por la sociedad valenciana, por las empresas, por los agentes sociales, sindicatos, empresas, tercer sector. Y seguimos construyendo esas redes, esas estrategias de alianzas esenciales para que la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, ahora más que nunca y a partir de esta era post-COVID, permita que interioricemos la lección que parece que se nos ha dado, ¿no?, como sociedad a nivel global. Podemos interiorizarla y sacar provecho, aprovechar esos retos y oportunidades, que es el título de la segunda mesa, o bien despreciarla. Y desde la Generalitat Valenciana y desde la Comunitat no queremos que eso sea así, sino que queremos seguir en ese camino del fomento de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, entendiendo que ese compromiso con la sociedad, con el trabajo decente, con el medio ambiente, con la contratación pública digna y comprometida, es un reto y un compromiso que no se puede abandonar, sino que se tiene que fortalecer.
Nosotros, desde el ámbito que nos compete, el ámbito administrativo, estamos dando cumplimiento al mandato legal de la Ley de Responsabilidad Social y dando paso a paso contenido a partir del desarrollo reglamentario desde la Red de Territorios Socialmente Responsables al Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, que aspiramos que esté constituido muy en breve, a la incorporación de las cláusulas sociales para la contratación pública, etcétera, etcétera. No cejaremos en nuestro empeño, desde luego, porque entendemos que este es un criterio de gobierno fundamental y que nuestro papel como impulsores del fomento de la responsabilidad social es básico para que la gestión pública sea una gestión ética, ejemplar y dignificante. Permitidme que concluya, porque no quiero absorber el espacio, consumir el espacio y el tiempo que los expertos merecen en estas jornadas. Permitidme que felicite a Pepo Ochoa, por supuesto, por su trabajo como director general, pero también por esta jornada, por la composición de paneles y de ponentes. Creo que no podría ser más adecuada desde un enfoque interdisciplinar. Y nada, desearos que la jornada sea lo más fructífera posible y, como siempre, nos tenéis aquí para todo lo que deseéis. Un abrazo. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que, como decía Belén, la secretaria autonómica, que me alegro de saludar aquí un poco desde la distancia. A Eva la tengo también más cercana. Saludo a David, que lo veo también por ahí, y a los que se acaban de incorporar. Tenemos por delante una jornada. A mí me gusta cumplir el horario y me gusta también, de alguna forma, dar la voz a los que saben y que pueden poner un poco blanco sobre negro a las cuestiones que aquí nos concitan. Con lo cual, agradecer que nos acompañéis en esta salutación, Belén, Eva, y sin solución de continuidad, pues podemos dar paso a la primera mesa redonda, tal y como estaba estructurada, con algún pequeño retoque respecto de lo que es la intervención de los ponentes que justamente voy a explicar. La primera mesa, la jornada, la habíamos planteado, lógicamente, como una excusa para seguir hablando de responsabilidad social, y yo creo que el punto de engarce debe ser, pensamos que debería ser la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, y tenía que haber una especie, digamos, de mesa redonda de ámbito autonómico, aun cuando seguramente las proyecciones pueden ir más allá. La segunda mesa yo creo que es potentísima en el sentido de que están representados los altavoces o las voces más reputadas en la materia, contando justamente con una persona cercana de la casa, que es Irene, que es la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, a la cual felicito por el acompañamiento de aquella aventura en su momento y, sobre todo, por lo que está trabajando en estos años, lo cual es ejemplo la web, que no para de crecer, de actividades, de actos, de sinergias, de punta de lanza entre las políticas públicas y la colaboración, en este caso, institucional. Como digo, la primera mesa tenía que gravitar alrededor de lo que es la Ley 18/2018 del 13 de julio, y nos acompañarán, y hago una pequeña presentación, en primer lugar, José Miguel Beltrán, es compañero y amigo del Departamento de Derecho Administrativo. No sé si le va a saber mal que diga que a lo mejor ni siquiera lo conoces, un hash de aquellos jóvenes, aunque sobradamente preparados, que era aquella eslogan que hace unos años seguramente él no conocía de lo joven que es, pero que ya es investigador principal de un proyecto emergente en materia de responsabilidad social, con lo cual le felicito, y las nuevas generaciones ya están también investigando sobre la materia. Nos hablará un poco, centrará un poco el debate sobre lo que es la ley. También ha publicado un artículo en la Revista General de Derecho Administrativo, trabajando y analizando justamente este tema. Luego es donde yo me solo ser moderado, hacer un pequeño cambio, poder intervenir o Pilar Blaya, que es directora de Responsabilidad Social Corporativa y Capital Humano de la Fundación Valencia Port. Pilar, gracias por acompañarnos también en esta aventura, esta vez online. O bien Isabel Castillo, a la cual también agradezco que nos acompañes una vez más en esta aventura no presencial como las que vivimos del 2015 al 2019,
que es también representante de Amfor en España y, sobre todo, directora del Máster de RSC y Sostenibilidad en la Universidad Europea de Valencia y que tiene también un bagaje largo en cuanto a publicaciones y trabajos en materia de responsabilidad social. Y, en último lugar, en esta mesa estará Miguel Mérida, que también es un compañero y un amigo en estos años en donde de alguna forma ha estado en una clave relativamente y ciertamente incisiva, sobre todo poniendo los pies en el suelo, y yo creo que puede servir bien como colofón para que pueda poner blanco sobre negro en una presentación que seguramente habrá puesto al día, pero que de alguna forma, a veces incluso de forma divertida, pero con ejemplos reales, ilustrará sobre qué es RSC y qué no es RSC y, sobre todo, con algunas experiencias en la época del COVID o del post-COVID o del pre-COVID. Con lo cual, yo creo que lo que procede es empezar la mesa redonda. Tenemos un tiempo generoso, yo creo que con 10, 12 minutos es más que suficiente. No sé el nivel, en este caso, de atención, cómo se mantiene en una jornada que hemos intentado concentrar y, de alguna forma, para dejar también espacio a que las personas que nos acompañan, si quieren hacer algún tipo de intervención, lo razonable es tener ahora el micro apagado. La cámara también se puede tener apagada, pero el que quiera hablar, también el chat puede servir para interactuar y yo mismo como moderador os plantea la pregunta y si es personalizada, cualquiera de los 4 ponentes pues la puede contestar. Con lo cual, sin más preámbulo, pues doy la palabra a José Miguel Beltrán y luego pues puede intervenir Isabel, Pilar y en último lugar Miguel, ¿de acuerdo? Pues José Miguel, cuando quieras. Pues muchas gracias, Pep, por la amable presentación y por haberme invitado a participar en estas jornadas, que además me hace mucha ilusión porque, como has dicho, es un tema en el que ahora mismo estoy muy involucrado y muy metido con la concesión del proyecto y me hacía mucha ilusión poder participar. También saludo a las autoridades presentes, al resto de ponentes y, por supuesto, al público asistente. Bueno, como ha dicho el moderador, Pep, voy a encargarme de dar una visión general de la regulación que sobre esta materia hace la Ley para el Fomento de la Responsabilidad Social de la Comunidad Valenciana de 2018. Empezaré introduciendo un poco y contextualizando esto de la responsabilidad social, muy brevemente. Hay que precisar que no existe un concepto unánime o único de responsabilidad social. Este se ha ido perfilando conforme la normativa lo iba regulando. Ahora bien, todas las definiciones que podamos encontrar sí que tienen 2 notas en común. La primera es el carácter voluntario, es decir, son un conjunto de acciones que van más allá de las exigencias legales, es decir, de lo que exige la ley. Y, en segundo lugar, son acciones que deben implicar mejoras directas en la sociedad y el medio ambiente. Es importante también señalar que no se trata de que se lleve a cabo una acción social puntual por parte de una organización, ni tampoco de reparar un daño, aunque se llame responsabilidad, sino de una verdadera política entendida como un conjunto de medidas destinado a prevenir los impactos negativos de una organización y a maximizar los efectos positivos para que pueda ser considerada como socialmente útil y beneficiosa. Como sabido, este enfoque comenzó a desarrollarse primero en las empresas, en el ámbito empresarial o corporativo, pero actualmente la responsabilidad social se incorpora a todo tipo de organizaciones y, por supuesto, también las públicas. Lo que resulta claro es que si las administraciones públicas tienen por objeto velar por los intereses generales, se les debe exigir un comportamiento socialmente responsable, porque está intrínseco en su naturaleza y porque si las empresas lo hacen, pues evidentemente las administraciones públicas también. Esta es la línea en la que se enmarcaría la Ley Valenciana de Responsabilidad Social. Por supuesto, hasta la aprobación de esta norma, han sido muchos los textos legales que han ido reconociendo esta idea de la aplicación de la responsabilidad social también a la administración pública. De modo muy breve, pues podemos citar ya uno de los primeros textos, que era el Libro Verde de la Responsabilidad Social Corporativa, que presentó la Comisión Europea en 2001 y que ya señalaba que se podía aplicar el concepto de responsabilidad social también a las empresas públicas. Por supuesto, las directivas de contratación del año 2014, que prevén o introducen las cláusulas de responsabilidad social en la legislación medioambiental, social y laboral en materia de contratos en los Estados miembros. A nivel estatal contamos con la Estrategia Española de Responsabilidad Social, que abarca de 2014 a este mismo año, 2020, que es también aplicable a tanto a empresas como a administraciones públicas, y, por supuesto, la Ley 19/2013
de transparencia, el acceso a la información y buen gobierno, que ya la disposición adicional séptima señalaba que el gobierno incorporase al sector público estatal el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa. Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, pues evidentemente como antecedentes inmediatos también vamos a encontrar la Ley de Transparencia de 2015 y por supuesto el decreto de 2016 que aprobó el Código de Buen Gobierno de la Generalitat y que reconocía expresamente el fomento de la responsabilidad social. Además debemos significar que la Ley Valenciana de Responsabilidad Social, la Ley 18/2018, es una norma pionera. En concreto es la segunda norma autonómica en regular esta materia de forma general. Tras la Ley 15/2010, que se aprobó en materia de fomento de la responsabilidad social empresarial en Extremadura. De hecho, en Extremadura, posteriormente, en 2018, se aprobó otra normativa, la 12/2018, de contratación pública socialmente responsable, algo que la Ley Valenciana ya había regulado en julio. Por supuesto, las demás comunidades autónomas no cuentan con una normativa tan ambiciosa, sí que han llevado a cabo iniciativas. Podemos destacar el Instituto de Responsabilidad Social del Principado de Asturias o la normativa que en materia de contratación pública socialmente responsable han aprobado comunidades autónomas como Castilla y León, el País Vasco o Andalucía, entre otras. Una vez ya he contextualizado lo que sería la Ley para el Fomento de la Responsabilidad Social, voy a proceder a explicar las principales medidas que prevé. En primer lugar, la ley dota con un concepto muy amplio de responsabilidad social. Prácticamente cualquier medida de responsabilidad social que podamos imaginar está prevista y tiene acomodo en la ley. Y en concreto lo que prevé son 3 grandes pilares o ejes de actuación. De esta forma, el título primero de la ley lo que regula es el fomento por parte de los poderes públicos valencianos de la responsabilidad social en los principales sectores sociales y económicos. Ese sería el primer eje o pilar. El segundo eje, que está regulado en el título segundo de la norma, establece la implantación de la responsabilidad social en el ámbito interno de las administraciones públicas, en el hacer diario de la actividad administrativa. Es la llamada responsabilidad social administrativa. Este sería el segundo pilar. Y el tercer título de la ley, y también tercer pilar, es el fomento de la responsabilidad social en las entidades y empresas valencianas, además reconociéndoles ciertos beneficios y distintivos. Además, es posible identificar una clara diferencia entre la responsabilidad social corporativa o empresarial en su acepción o sentido clásico y la responsabilidad social administrativa que establece la ley valenciana. Y es que la responsabilidad social empresarial, como hemos dicho, presenta una naturaleza voluntaria y libre. Las empresas son socialmente responsables porque deciden serlo. Mientras que en la Ley de Fomento de Responsabilidad Social lo que encontramos son una serie de principios rectores a los que la Administración tiene que acogerse y justificar su implantación, o por qué no la ha implantado, a través de los mecanismos de publicidad que la ley prevé. En definitiva, a mi juicio, tras esta ley no se puede sostener que la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana sea ya algo meramente optativo. Es cierto que no se imponen obligaciones en sentido estricto de decir cuántas acciones de responsabilidad social tiene que llevar a cabo una administración al año en la Comunidad Valenciana. No dice eso. Pero sí que están esos principios rectores que marcarán las decisiones discrecionales que adopte la Administración e incluso en algunos casos elementos puramente obligatorios. Por ejemplo, en materia de contratación, la prohibición de que se contrate con empresas que operen o estén en paraísos fiscales. Estos principios rectores que van a guiar esta acción administrativa están regulados en el artículo 4 de la ley y se pueden sintetizar en 3. En primer lugar, el principio de coordinación, de manera que se asegure una coherencia en las políticas y acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas valencianas para lograr mejores o mayores beneficios positivos en la sociedad. En segundo lugar, el principio de colaboración. Se busca que las administraciones públicas valencianas y las entidades privadas colaboren juntas realizando proyectos que contribuyan a un desarrollo sostenible. Para el buen funcionamiento de estos 2 primeros principios, la ley crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social y entre muchas funciones que ejerce, una de ellas es el actuar como un foro de intercambio y comunicación en el que van a estar representadas de forma paritaria pues, las administraciones públicas valencianas, las principales organizaciones empresariales y sindicales más representativas y aquellas otras entidades de presencia reconocida en materia de responsabilidad social. De hecho, su regulación se encuentra en un reciente decreto que ha aprobado el Consell, el decreto 30/2020 de 28 de febrero. Y en cuanto al el tercer principio sería el de visibilidad, que se dé publicidad a las buenas prácticas de responsabilidad social que se han realizado en la Comunidad Valenciana para favorecer su difusión y sobre todo para dar a conocer los beneficios que supone. Se trata, en definitiva, de la aplicación fehaciente de otro gran principio, que es el de buen gobierno, que evita las prácticas opacas de gestión y la corrupción pública y permite recuperar y mantener la confianza de los ciudadanos.
En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, es muy amplio, se aplica a la práctica totalidad de las administraciones valencianas, la de la Generalitat, su sector público instrumental, aquí tienen cabida organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades de capital público, por supuesto toda la administración local valenciana y también las universidades públicas. Y por supuesto, respecto del fomento de la responsabilidad social empresarial, pues se aplicaría a todo tipo de empresas o entidades, así como trabajadoras y trabajadores autónomos que cuenten con un establecimiento o un centro o una oficina en el territorio de la Comunidad Valenciana. Ya sentado todo esto, y para no extenderme mucho más, lo que voy a hacer es que voy a dar un breve repaso a cada uno de esos 3 ejes que he identificado en base a los cuales se ha establecido la regulación de esta norma. Bueno, en cuanto al primer eje, el fomento de la responsabilidad social en los distintos sectores de la vida social y económica, debemos partir del hecho de que la administración pública actúa de 3 formas distintas principalmente. Como empresa pública, en tanto que es empleadora y produce bienes y servicios que pone a disposición de la sociedad, también como entidad social, porque provee de servicios sociales y medioambientales, y como gestora de los intereses públicos. De esta forma se encargará la administración de prestar apoyo como una acción administrativa de fomento en distintos ámbitos. Muy brevemente identificaré unos cuantos. Por ejemplo, en la educación, la investigación, la cultura y el deporte. Hay que llevar a cabo por parte de la administración, impulsar campañas informativas sobre qué es la responsabilidad social para sensibilizar a la población, para que conozcan qué es. Fomentar la responsabilidad social en las competiciones deportivas y también en las federaciones deportivas a través del buen gobierno y la transparencia en el deporte. Incorporar los valores de responsabilidad social en todos los programas formativos y en todos los niveles educativos y en la investigación, así como, por supuesto, en las universidades. Es la llamada responsabilidad social universitaria que ya está instaurada en muchas de las universidades valencianas y que ha motivado a las universidades a aprobar planes de responsabilidad social. Por ejemplo, el de la Universidad de Alicante es de los años 2018-2020. También en el fomento del consumo de productos y servicios socialmente responsables. Se trata de fomentar aquellos productos que pues, respeten los valores ecológicos, tengan un etiquetado y un envasado ecológico, también el respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de la infancia, en toda la cadena de producción, el llamado comercio justo, y también que en los actos protocolarios que celebren las administraciones, pues se consuman productos autóctonos. Dentro de este apartado también vamos a encontrar la promoción del turismo sostenible, entendido como aquel que respeta el entorno y la sociedad receptora y que busca un equilibrio entre el beneficio económico que se obtiene con el turismo y la protección ambiental, y que apuesta también por la contratación de servicios turísticos a empresas socialmente responsables. Otro de los sectores serían las políticas inclusivas y el empleo, que tienen cabida, por supuesto, la inclusión de los colectivos vulnerables o más desfavorecidos que están en riesgo de exclusión social, la igualdad de trato, la igualdad retributiva, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Y es también aquí importante formar a las empleadas y empleados públicos en atención a ciudadanas y ciudadanos con discapacidad o con diversidad funcional. Eso me parece algo esencial, clave. Y por supuesto también, ¿por qué no?, en los órganos de selección de las convocatorias públicas, que en los tribunales de las oposiciones también se pueda contar con mujeres y hombres con diversidad funcional. Otro apartado sería el relativo, otro de los sectores, al medio ambiente y a la cooperación al desarrollo. Como ya afirmase Martín Mateo, la disciplina pública del medio ambiente sigue siendo imprescindible, pero no podemos ignorar que los empresarios han empezado ya a adoptar un talante colaborativo y de preocupación por los recursos naturales. Un buen ejemplo serían las numerosas inversiones que se han hecho por parte de promotores privados en energías renovables en los últimos años. Pues bien, estas mismas tendencias también tienen que presionar a las propias administraciones públicas y tienen que minimizar el impacto ambiental de sus decisiones y de la actividad administrativa, fomentando el ahorro energético, controlando la obsolescencia programada, fomentando el reciclaje y la utilización de papel ecológico, entre otras medidas. Paso ahora a hablar del segundo eje o segundo pilar, que sea responsabilidad social en el ámbito interno de las administraciones públicas. Aquí no se trata ya de controlar el cumplimiento de la normativa por parte de las administraciones públicas, eso lo damos por hecho. De lo que se trata es que tengan un nivel mayor de autoexigencia, que se pongan mayor exigencia que lo que exige la ley y sobre todo en aquellas cuestiones respecto de las cuales ejercen sus potestades discrecionales. Para ello la ley prevé cuatro mecanismos. El primer mecanismo es la contratación pública socialmente responsable, no me voy a detener en ella, pero supone la inclusión junto a los principios clásicos de la contratación pública, como puede ser la igualdad, la no discriminación, la libre concurrencia, de la inclusión de los criterios sociales, ambientales, éticos y transparencia en los pliegos de la contratación. Lo que se busca es incrementar la eficiencia del gasto público y favorecer también la participación de las pymes. Incluso se reservan determinados tipos de contratos a empresas de ocupación, de inserción laboral o entidades sin ánimos de lucro. En segundo lugar, la gestión responsable de los recursos humanos. Aquí únicamente me voy a referir
a las fórmulas del teletrabajo, que están ahora tan de moda por la situación en la que estamos viviendo por el COVID, pero que la ley ya en 2018 apostaba claramente por esta forma de gestión del tiempo y que de lo que se trataría es de que los empleados públicos puedan ejercer parte de su trabajo desde sus domicilios sin que la calidad del servicio público que presten se vea mermada, flexibilizando así su jornada laboral, favoreciendo también la conciliación y, por supuesto, que lo que tendríamos serían empleados públicos mucho más con un nivel de compromiso mayor y de motivación. En tercer lugar, tercer mecanismo, es la prestación de servicios socialmente responsables. Mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, lo que se busca es la celeridad en la prestación de los servicios públicos y reducir las cargas administrativas. Se busca también la accesibilidad universal de todos a los servicios públicos electrónicos. En este sentido, también quería aprovechar para decir que es importante que las administraciones públicas tengan actualizadas de forma permanente los contenidos de sus sedes electrónicas, porque la imagen de una administración pública queda vinculada al contenido de su página web y a cómo se muestra ese contenido. Y si el ciudadano que accede a la web para recibir un servicio público o una información no puede hacerlo, o está desfasada, o no puede llevar a cabo el trámite, no sirve absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Y el cuarto mecanismo sería la gestión responsable de la transparencia de la actividad administrativa. A estos efectos, la ley prevé la publicación de una memoria anual en la que se deje constancia de las acciones que se han llevado a cabo en materia de responsabilidad social, también en cumplimiento del Plan Valenciano de Responsabilidad Social que prevé esta norma. También hago un breve inciso, es importante que la información que se suministre en las memorias sea la precisa. Pues igual de perjudicial es que se suministre información insuficiente como un exceso de información, de forma que la mejor manera de no informar es informar de más. Si el ciudadano accede y se encuentra con una memoria de 200 páginas, no le estamos informando de nada. Si se pone a leerla y es incapaz de entenderla con los tecnicismos, tampoco. ¿De acuerdo? Eso es la transparencia, que el receptor lo pueda comprender y lo pueda comprobar de forma breve y de forma asequible. Y ya, para terminar, el tercer pilar sería el fomento de la responsabilidad social de las empresas. Evidentemente, no se les puede obligar a las empresas a ser socialmente responsables, porque ello desnaturalizaría el propio concepto de responsabilidad social, pero sí que lo que se apuesta es por una política de incentivos. Para ello se ha creado un sello distintivo que se otorgará a aquellas entidades que gocen de la condición de entidades socialmente responsables. Para que una entidad adquiera esta condición, tiene que presentar una memoria y superar un proceso de verificación que se realizará por un tercero independiente. En este mismo sentido, también encontramos, de forma similar, la red de territorios socialmente responsables, en la que no me detengo, pero de respecto de la cual también se ha aprobado un decreto que desarrolla esta cuestión, el 203/2019. ¿Qué ventajas aporta o qué ventajas prevé la ley para estas entidades socialmente responsables? Son 4. En materia de contratación, pues es un criterio de desempate. En materia de ayudas y subvenciones, pues le permite obtener una mayor puntuación en los baremos. También la exhibición del sello distintivo que podrán utilizar estas entidades para publicitar sus relaciones, para poder ser más competitivas, para poder, en definitiva, generar una mayor confianza con los ciudadanos y con los clientes. Y finalmente, la normativa reguladora de los tributos autonómicos propios pues puede conceder beneficios fiscales a estas entidades. Y no es un numerus clausus, lo que significa que, bueno, con el tiempo pueden que surjan nuevos beneficios que se podrán aplicar a aquellas entidades que gocen de este distintivo. En definitiva, ya termino, la Ley de Responsabilidad Social de la Comunidad Valenciana es un importante paso adelante en la implementación de estas prácticas de responsabilidad social en el sector público, que ya venían aplicándose con acierto en las empresas y que sitúa a la Comunidad Valenciana a la vanguardia en esta materia. Con ello se persigue o se alcanza el objetivo que establece el Estatuto de la Comunidad, que es un modelo de territorio de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible. La ley sienta las bases de un modelo de gestión de responsabilidad social que 2 años después ha seguido avanzando, con la aprobación tanto de la normativa que regula el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social como la red de territorios socialmente responsables, y de la que estoy convencido que van a seguir viniendo numerosas iniciativas más. Muchas gracias y perdón si me he extendido un poco con el tiempo. No, gracias a ti, José Miguel. Bien, porque en esta mesa hemos empezado un poquito antes, con lo cual podemos ser generosos porque en ningún caso vamos a empezar antes de las 11 o no mucho antes de las 11. Isabel, hacemos continuamos. Ya había presentado antes y es un placer saludarte. Tendrás que conectar el micro ahora y en cualquier caso, pues nada, es tu turno de palabras. Perfecto. Pues muchísimas gracias. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar aquí una vez más a vuestro lado. Ya son, no voy a decir que son muchos años, porque eso nos echará años encima, pero la verdad es que sí que llevamos un camino
recorrido juntos y bueno, y lo bonito de todo esto es que sea un camino en el que podamos vernos de hito en hito de celebraciones, así que aprovecho, bueno, para extender los agradecimientos también a la universidad, para agradecer también al resto de ponentes y, bueno, pues para felicitar esos 2 años de la ley. Yo soy aquí una rara avis, siempre lo he sido, estoy en la mesa autonómica, sabéis que siempre he tirado para la terreta, el corazón pesa mucho, pero en el fondo yo soy, en el fondo y en la forma, soy la representante de una organización internacional que se llama Amfori, que tiene sede en Bruselas, pero en la que también participan empresas españolas, ahora os contaré un poquito más, y empresas valencianas. Y como no voy a contar la ley mejor que lo ha hecho mi compañero y predecesor, que creo que ya nos lo ha contado a todos muy bien y en detalle, a mí sí que me gustaría compartir con vosotros cómo estamos viviendo desde Amfori, desde esa organización que aglutina grandes empresas y pequeñas empresas, el impulso que puede suponer y que ha supuesto la ley de responsabilidad social. Estamos en un mundo donde el comercio se ha vuelto global. Esa globalidad genera un impacto que es positivo, pero que también puede ser negativo, y en el que determinar ese impacto positivo o negativo depende muy y en gran medida de ese contexto normativo, de ese apoyo y de esa colaboración que también habéis estado mencionando entre los diferentes grupos de interés, esa estrecha colaboración tan necesaria entre el sector privado y el sector público. Una colaboración necesaria para gestionar los impactos sociales y ambientales y específicamente, y enseguida también os contaré, en las cadenas de suministro. Más aún en la situación actual, ¿no? ¿Qué os voy a decir de la situación de la pandemia y que como consecuencia del COVID-19 se han perturbado profundamente las actividades económicas normales y el comercio internacional? Y eso ha puesto de manifiesto debilidades en las cadenas de suministro y una falta de cooperación a nivel mundial. Ha dado lugar la pandemia a restricciones y prohibiciones en exportaciones en más de 80 países, medidas que a nosotros, a nivel de Comunidad Valenciana, nos afecta por la parte de suministros médicos, por supuesto, pero también en otros bienes en los que nosotros somos grandes productores, como los alimentos, como el textil, el calzado. Se han permitido restricciones temporales bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio en circunstancias excepcionales que en circunstancias normales deben notificarse lo antes posible, pero eso no ha ocurrido. Los países no han comunicado en debida manera esas circunstancias excepcionales y eso ha afectado a ese comercio internacional. Sin embargo, en el momento en el que estamos ahora, y además coincide con estos 2 años de celebración, es muy importante porque es una oportunidad para repensar el modelo. En este mundo posterior al COVID-19 que tenemos que empezar a construir entre todos, las empresas necesitarán más que nunca obtener productos de manera eficiente y rentable. Y por eso la responsabilidad social es todavía más importante y es necesario ese papel de fomento, de acompañamiento, de apoyo por parte de la Administración y por parte de todos los grupos de interés. Y eso también lo compartimos en Amfori. En Amfori nuestro objetivo es inspirar, pero también apoyar a nuestros socios para ser actores para un cambio positivo. Y si os vais a quedar con 2 o 3 conceptos, que al final sabéis que en todas estas charlas es importante que por lo menos os quedéis con 2 o 3 conceptos, de mi charla me gustaría que uno de ellos fuera el enfoque hacia el impacto, hacia realmente producir el cambio en el modelo, y un cambio que tiene que ser positivo, pero tiene que ser no porque queramos, es que ya no tenemos otra opción. En esta visión de Amfori, nosotros lo que queremos es un mundo donde el comercio aporte beneficios sociales, ambientales y económicos para todos. Y hacia ese punto, hacia ese camino es hacia donde nosotros dirigimos el impacto. ¿Cómo? Os decía, bueno, pues Amfori tiene sede en Bruselas, pero realmente tiene representación a nivel internacional, con 2.400 socios, entre los que se encuentra un nutrido grupo de empresas españolas. Ahora mismo hay 48 empresas españolas, grandes y pequeñas. Esto ya no es una cosa solo de las grandes. Yo siempre menciono muchas veces las grandes porque son las que más os suenan. Os diría, por ejemplo, que entre los socios de Amfori aquí en España está El Corte Inglés, está Mango, está Desigual, Tendam,
y otros que no son españoles, pero que también nos acompañan en la vida diaria, como puedan ser Lidl, Aldi, Macro, Amazon, ese tipo de empresas. Y también os decía que hay pequeñas y medianas, y entre ellas hay 6 de aquí de la Comunidad Valenciana y otros tantos productores, y sobre todo lo que también es muy importante para nosotros, y es otra cosa, otra de esas nociones con las que me gustaría que os quedarais, esa colaboración. Para nosotros es muy importante interactuar con todos los grupos de interés, interactuamos a nivel internacional, pero eso se queda vacío de contenido si no logramos bajarlo a nivel nacional y a nivel regional. Nosotros queremos dar respuesta y acompañamos a las empresas en la realidad. Por eso Amfori es, en definitiva, un foro de intercambio de buenas prácticas, de formación y soporte para implementar programas de sostenibilidad entre los proveedores y acompañar a las empresas en la gestión responsable de la cadena de suministro. En España tenemos un papel doble. España es tanto un país distribuidor, con esas grandes enseñas que os he dicho, pero es también un gran país productor. Os mencionaba algunos de los sectores en los que además la Comunidad Valenciana es un referente, como es el agroalimentario, como es el textil, como es el calzado, también en tecnologías. Llevamos 45 años trabajando en colaboración con las empresas y hemos aprendido que solo desde la colaboración seremos capaces de construir una posición más sólida para responder a estas tendencias globales en constante cambio que afectan a las empresas y que afectan en definitiva a las personas. Cuando hablamos de empresas estamos hablando de las personas que sustentan detrás a las empresas. Por eso, nosotros fomentamos esas redes de colaboración para lograr un diálogo productivo con los stakeholders, una visión común, ese mismo fin que también recogía la ley de favorecer el desarrollo de las prácticas socialmente responsables en las administraciones públicas y en las organizaciones públicas y privadas, con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación de la Comunidad Valenciana hacia una sociedad más sostenible y cohesionada y una economía más competitiva, con la necesaria implicación de los poderes públicos. Y ese puede ser el kit, y ahí es donde nosotros hemos empezado, donde nosotros hemos colaborado y queremos seguir colaborando. Apoyo, sensibilización, formación e información son claves. Me consta que fue difícil plasmarlo así en la ley, que es difícil aplicarlo en el día a día y que es tarea de todos que lo consigamos. Que hace falta esa colaboración que os decía, real y patente, enfocada en objetivos, promovedora de impacto y dirigida a promover ese cambio real. Empleo, compromiso con el medio ambiente, cooperación al desarrollo, transparencia. Se ha avanzado y la ley ha ayudado a que las empresas conozcan los conceptos, empiecen a aplicarlos, tanto en el ámbito público desde la propia administración, y lo hemos visto también hasta ahora, con las cláusulas muy importantes de contratación con criterios de responsabilidad social, y también con cómo esas cláusulas además van permeando a lo largo de toda la cadena y cómo además desde el sector privado se hacen espejo de esas cláusulas y las incorporan también en la contratación con sus propios proveedores. Pero si bien todo este logro, lo que hemos conseguido hasta ahora, debe ser motivo de celebración, el tiempo no se detiene y debemos seguir adaptándonos al nuevo contexto, al nuevo marco legal, a las tendencias en responsabilidad social, con una presión creciente en el ámbito de la economía circular, el cambio climático, la gestión de residuos, la inversión socialmente responsable, la revisión del marco normativo en materia de reporting, ¿no? Esa revisión también muy enfocada al impacto, a que de verdad se comunique lo que se está haciendo y no solo se comunique, sino que realmente sea un reflejo y un potenciador de las acciones que se pueden adoptar a futuro. Y luego el rumor intermitente que ya se ha convertido en anuncio por parte del Comisario Europeo de Justicia. Sabéis que desde el 1 de julio la presidencia del Consejo la ostenta Alemania. Alemania ya anunció que iba a apoyar una regulación en materia de debida diligencia en cadena de suministro. Bueno, pues el pasado 29 de abril, en un webinar que hubo sobre un grupo de trabajo sobre conducta responsable, ya anunciaba, os decía el comisario europeo, para el próximo año una legislación sobre debida diligencia social y ambiental para las empresas como parte del Plan de Trabajo de 2021 de la Comisión y dentro de ese Acuerdo Verde Europeo. Os decía que era una rara avis, ¿no? Yo al final me encuentro entre esas tendencias internacionales y me gustaría aquí muy brevemente ver cómo las podemos alinear. ¿Y dónde nos encontramos? Os hacía referencia también antes al COVID-19 y es una situación muy especial. Es una situación
en la que además se han puesto de manifiesto riesgos potenciales de sostenibilidad, sobre todo en el campo social, y tenemos que tener cuidado y prestar especial atención al riesgo muy alto de los trabajadores, a la situación especial, y estamos viendo en las noticias situaciones en las que se encuentran los trabajadores muy precarias, pero debemos también prestar atención a la situación especial en la que se encuentran las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, con una situación económica y de liquidez complicada. Pero si no prestamos atención ahora, esto puede ir a peor. Es importante que seamos capaces de ver esos riesgos no como una amenaza, sino que podamos identificarlos para poder gestionarlos. Nosotros en Amfori quisimos saber de primera mano cuál era la situación de nuestros socios como consecuencia del COVID y lanzamos una encuesta. Lanzamos una encuesta tanto a nuestros socios, a las empresas firmantes de Amfori BSCI, que contestaron 160 empresas de 17 países y más de 400 productores de los 10 principales países proveedores. Os decía que España está en el medio, tiene tanto socios como proveedores. Y nos lanzaron dos claros mensajes. Por una parte, que es necesaria mejorar la comunicación socio-productor en las cadenas de suministro. Ese necesario diálogo con grupos de interés, esa necesaria colaboración, tiene que dejar de ser un monólogo, tiene que dejar de ser que cada una de las partes diga lo que piensa y tiene que llegar a un resultado. Nuestra encuesta decía, para que os hagáis una idea, que el 65% de esos más de 160 encuestados consideraba que había involucrado con éxito a sus proveedores, y lo que nos decían los productores por su parte es que era un 43%, solo un 43%, se consideraba que se había involucrado, que los habían involucrado en ese plan de comunicación y de gestión de crisis como consecuencia del COVID, con lo cual había un gap casi de un 20% que nos decía que algo estaba fallando en esa comunicación. Y el segundo mensaje, el apoyo del Gobierno es fundamental. Las medidas de incentivo, las medidas de incentivos, de fomento, de sensibilización, es una de las medidas más necesarias para abordar los desafíos y más aún en estos tiempos de turbulencia. Atención, también queríamos hacer atención a esa situación especial como consecuencia del coronavirus. Ojo a los problemas a los que se están enfrentando las empresas, a la cancelación o reducción de pedidos debido a la disminución de la demanda del consumidor y a la rotura de las cadenas de suministro, que se habían bloqueado, retrasado esos pedidos y como consecuencia se retrasaban los pagos y como consecuencia el tercer gran problema era la falta de flujo de efectivo. Bueno, pues junto a estos grandes desafíos para las empresas, insisto, no hay que perder de vista que detrás de las empresas están las personas y cómo esto estaba afectando a las condiciones laborales. Por eso desde Amfori queremos hacer un llamamiento, y aprovecho la oportunidad que tengo, a las empresas, a la administración pública, a todos, en definitiva, a adoptar más que nunca ahora prácticas de compra responsable para mantener a las empresas en este momento difícil y mantener las condiciones de trabajo sostenible. La conducta empresarial responsable es la única ruta que asegurará que salgamos fortalecidos de esto durante un momento de crisis y que será crucial para garantizar la continuidad del negocio siempre que sea posible. Y sobre todo, y más importante, para permitir a las empresas no abandonar la senda de la sostenibilidad, sino que al contrario, que esa sea la senda que tienen que seguir a futuro para garantizar su continuidad. Algunas recomendaciones: proceder con los pagos tanto como sea posible. Ese necesario diálogo, insisto, esa comunicación, esa colaboración entre empresas y sus productores. No cancelar los pedidos que ya estén en producción y tener una especial consideración a los colectivos vulnerables, esos colectivos que también contemplaba la ley, esas personas con capacidades diferentes que necesitan ayuda, pero también tener en cuenta y muy especialmente, y nosotros en Amfori lo estamos haciendo, un sesgo de género y un sesgo teniendo en cuenta esos colectivos vulnerables que van a sufrir todavía más las consecuencias de la crisis. ¿Y cómo? Bueno, nosotros, a efectos de monitorización, por daros un ejemplo, y si vale de luz, por ejemplo, de cara a esa certificación, a ese estándar de entidad valenciana socialmente responsable, hay cosas que hay que tener muy en cuenta. No basta con una monitorización, no basta con una auditoría, con un control puntual en un momento dado. Aquí la clave es el acompañamiento, la formación. Nosotros
a veces yo es cierto que caigo para que se diferencie cuando hablo de socios y cuando hablo de productores, insisto en productores, pero nos gusta hablar mucho de socios comerciales. Las cadenas de suministro son todavía más fuertes y son fuertes en tanto que esa cadena de suministro se convierte en una cadena de valor donde se premia la colaboración y el trabajo conjunto. Nosotros ahora mismo, en las auditorías que hacemos como Amfori, y como consecuencia del COVID, y son señales de alerta, hacemos un muestreo especial de trabajadores vulnerables en las instalaciones, teniendo en cuenta a los migrantes, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores jóvenes, que son esos colectivos que ahora todavía más que nunca necesitan de nuestra especial atención. Prestamos también especial atención a los cambios que pueda haber en la fuerza laboral, que no sean una excusa, que la situación actual no sea una excusa para despedir a los trabajadores sin tener en cuenta sus circunstancias. Y os estoy hablando también de cadenas de suministro globales, por poneros un ejemplo. Ahora, India no es un país que está al otro lado del mundo, ni China, yo siempre lo digo, son países que están a un clic de distancia. Que sepáis que lo que ha hecho ha sido poner en cuarentena, y valga más que nunca ahora el término, los derechos sociales y laborales de los trabajadores, diciendo que en favor de la economía y que puesto que hay que apoyar la economía del país, se pueden permitir prácticas que ya estaban, no os voy a decir desterradas, pero que sí que estaban muy castigadas, como son las horas extraordinarias obligatorias y que no reciben retribución, o esas otras fórmulas en las que no se permite salir a los trabajadores de la fábrica. Hay que prestar especial atención a que no se vuelva a situaciones que ya considerábamos pasadas. Voy a ir ya a una reflexión final, no me quiero extender, hemos sido todos muy cumplidores hasta ahora y no quiero ser yo la irresponsable. Solo me gustaría recalcar que lo que hemos visto desde Amfori, os decía, siempre desde esa parte práctica que yo creo que ayuda a tener ese feedback, sí que hemos podido comprobar que un adecuado marco legislativo pueden producir un cambio en los patrones de producción y consumo que conllevan un triple impacto en términos de una mayor transparencia, que también aquí se ha citado, que cada vez más empresas están utilizando estrategias y tecnología punta para aumentar la transparencia en la cadena de suministro, que la transparencia no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad. Es una oportunidad para fortalecer la confianza de las partes interesadas y de los consumidores y que puede tener además un efecto positivo. No es una carga adicional, puede tener un efecto positivo, puede llevar una reducción en términos de eficiencia, una reducción de costes en términos de eficiencia. Por lo tanto, un triple impacto que sería la transparencia. En segundo lugar, hay que pasar del compromiso a la acción, acciones como esta que nos permitan dialogar y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias a través de acciones correctivas, pueden ayudar a mejorar la situación, la sostenibilidad en términos sociales y medioambientales. Nosotros apostamos ahora en Amfori y también estamos viendo que así lo está recogiendo el contexto, esos mecanismos de quejas relacionadas con derechos humanos y medio ambiente en cadenas de suministro que deben hacerse y que deben compartirse. Insisto, no es una denuncia, no es para afear lo que se está haciendo, es para aprender y mejorar. Y por último, lo que ya mencionaba, unos enfoques de monitorización holísticos, más allá de las auditorías, que permitan un acompañamiento, un apoyo, un seguimiento en cuestiones específicas, con un especial sesgo y teniendo en nosotros como Amfori, como firmantes del Pacto Global del Women Empowerment Principles de la mujer, de los principios de mujer de la ONU, creemos que todos estos programas además tienen que tener un sesgo en favor de la mujer. Sabemos que es una situación complicada para las empresas, para las personas, que muchos están luchando por la supervivencia y que muchos por eso no invierten ahora en desarrollo sostenible. Y sin embargo, eso exactamente es lo que puede ayudar a las empresas, a las organizaciones a ser más resistentes a futuros choques y que no os quede duda que los choques siguen ahí. Centrarse en el desarrollo sostenible ayudará a las empresas y no solo a las empresas, a largo plazo, pero también a corto. A corto plazo, la aplicación de prácticas de compra responsable ayudará a mantener economías inclusivas y sostenibles, alineadas además con la Agenda 2030 y con los ODS.
y que ahora más que nunca ese acompañamiento, esa remodelación del modelo de negocio puede dar lugar a verdaderas asociaciones entre proveedores, entre empresas, que funcionan tanto en los buenos como en los malos tiempos, y de eso tenemos que haber aprendido algo ya. Y por último, para las administraciones, para vosotros, el cambio climático y otros problemas ambientales están ya en la agenda europea, están en ese Acuerdo Verde Europeo, que no se ha quedado atrás, al revés, se está reforzando más, que está diseñado no solo para abordar el cambio climático y otros problemas ambientales, sino también para mejorar la prosperidad y crear empleo. Al utilizar este marco, al establecer un plan de recuperación económica sin precedentes, tenemos la oportunidad entre todos de guiar la economía hacia la sostenibilidad, a ser más resistentes a crisis futuras y ayudar a las empresas a la transición hacia modelos neutros en carbono y modelos más resilientes. El futuro desarrollo de la ley, el plan de responsabilidad social, el Consejo Valenciano, todo ello nos da la posibilidad de alinearnos en favor de ese impacto positivo y bajo el paraguas de las alianzas, que son, bueno, una clara apuesta y en las que, por supuesto, podéis contar con nosotros para lo que queráis. Así que me quedo aquí a vuestra disposición y ya no quiero robaros más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Quédate porque las reflexiones son muy interesantes y de rara avis, nada de nada. Los pies bien afianzados en el suelo. Pilar, cuando vulguis, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por contar conmigo. He tenido problemas de conexión y desconexión en algún momento, con lo cual, bueno, me he perdido un poquito de la intro, pero en todo caso agradecer en especial a Pep Ochoa contar conmigo en esta sesión. Han sido, bueno, pues personas muy activas, muy entusiastas y que han hecho que a día de hoy la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana haya tenido una importancia en el pasado nunca antes vista, y por eso pues agradezco también quiero recordar a Manuel Alcaraz, porque bueno, pues fue el conseller de responsabilidad social. Yo entrando ya en ese balance de lo que ha ocurrido en este tiempo, debo reconocer que desde que comenzamos a trabajar en responsabilidad social, pues por el año 2004-2005, explícitamente, cuando se constituyó la consellería, la primera consellería que reconocía en su denominación la responsabilidad social como una de sus claves, como una de sus áreas de interés fundamentales, pues bueno, fue un espaldarazo importante, yo creo que en la Comunidad Valenciana. Esa consideración expresa lamentablemente ha desaparecido después de los últimos, vamos, de los cambios en las consellerías. Creo que no es baladí esa desaparición y nos deja, pues bueno, un poco con el desaliento de decir, bueno, pues ahora volvemos a estar en una situación de expectativa. Creo que en la etapa anterior se hizo un esfuerzo muy importante de promoción de la responsabilidad social y de los ODS. Tal vez en aquel momento podría haber sido mucho más conjugado y más complementario, no por oposición, como quizá en algún momento se pudo percibir, puesto que son dos herramientas, si queremos decirlo, dos canales que contribuyen a la consecución de desarrollo sostenible desde diferentes perspectivas, ¿no? La responsabilidad social desde una perspectiva más interna, desde la identidad de la organización, desde sus actividades y operativa, de una forma muy transversal, desde el gobierno corporativo a su operación, y por parte de los ODS, pues de una manera más colaborativa, fomentando la comparabilidad y un poco la inclusión de todo tipo de organización, incluso persona física, ¿no? Dicho esto, durante este tiempo, en paralelo a la norma, ha habido un esfuerzo también de financiación y que es de agradecer, yo creo, porque bueno, ha habido una difusión importante, quizá muy concentrada en el último trimestre del año siempre, pues por un tema de plazos de la administración, ¿no? Entre la autorización de la subvención y de esa financiación y la celebración de las jornadas, pero bueno, es verdad que ha habido una proliferación de jornadas en estos años que ha extendido el conocimiento de la responsabilidad social entre las empresas, aquí a nivel de Comunidad Valenciana. Este esfuerzo, como digo, concentrado en el ámbito empresarial, para mí ahora lo que requiere, en mi opinión, es ese paso a la acción, esa continuidad en el día a día de las organizaciones.
Yo querría que esta ley, muy bien intencionada y muy participada en su elaboración, porque hubo numerosas consultas y hemos trabajado mucho, vamos, yo de verdad que doy constancia de ese interés tanto de Pepo Ochoa como de Belén en su momento, Zulima, ahora Iñaki, bueno, esa importancia que estaban dando a la participación en la propia configuración de la norma. Bueno, pues esta norma sigue pendiente, a mi juicio, de concreción, ¿no? de plasmación en la realidad. Sería interesante si en algún momento se pudiera hacer un extracto de cuál ha sido el impacto a nivel interno de la administración de toda esta normativa, ¿no? De todo lo que se hablaba, de cómo ha impactado a nivel de compras, a nivel de contratación, a nivel de la propia formación de los funcionarios, de los empleados públicos. ¿Cuál ha sido el impacto en estos 2 años? Que yo personalmente desconozco, ¿eh? No sé si ha habido algún tipo de comunicación y yo me la he perdido, que puede ser, no dudo de esa existencia, de esa medición, de ese seguimiento de cómo ha impactado internamente. A mí se me planteaban, al hacer la reflexión acerca del balance de estos 2 años, muchas preguntas que quizá, bueno, pues tenemos la oportunidad en esta mesa de resolver pues, con los participantes que hay, y es hasta qué punto este impulso de fomento de la responsabilidad social se ha extendido y ha trascendido a las administraciones autonómicas, al conjunto de la administración autonómica, más allá de la Consellería en su momento de Transparencia y Responsabilidad Social y ahora con la actual, ¿no? ¿Hasta qué punto ha habido ese contagio interno? ¿Hasta qué punto hay una coherencia, hay una coordinación entre las administraciones a día de hoy para promover efectivamente esa contratación de servicios y productos socialmente responsables? Cuando ha sido, bueno, pues entiendo que una parte muy importante de esta, ¿cómo decirlo?, de este retraso en la implantación, quizá yo creo que ha venido muy condicionado por la parte presupuestaria, ¿no? Y luego por la dispersión de competencias entre distintas administraciones. Me conocéis muchos y sabéis que soy muy clara y directa y tengo interés verdadero por saber de qué modo nosotros desde el ámbito de los profesionales de la responsabilidad social, pues bueno, yo como DIRSE y como directora de RSC en mi organización y secretaria de una asociación de responsabilidad social en Comunidad Valenciana, como Saportel, tenemos verdadero interés en apoyar a la administración pública en que efectivamente se tomen medidas que respalden la implantación real en las organizaciones. Digo esto porque, por ejemplo, la sensibilización ha sido, bueno, tremenda a nivel de las empresas, porque ha habido muchísimas jornadas, como sabéis, y multiplicidad de guías. Sin embargo, a nivel ciudadano, sí que es verdad que yo creo que ya les van sonando los ODS, pues también por las campañas en televisión y demás, que se están sumando a todo esto. Sin embargo, la ciudadanía a pie de calle sigue desconociéndolo. Y me temo que a nivel de funcionarios públicos sucede algo similar. También ese esfuerzo que se hablaba en la norma de promover la inclusión de la responsabilidad social en la formación, pues bueno, es momento de dar ese paso y que se incluyese en los programas de universidad y en la educación más básica y la formación para el empleo, unos módulos de responsabilidad social que cuanto menos den unas primeras pinceladas de en qué consiste y cuál es su utilidad y el nivel de oportunidad, ¿no? El grado de oportunidad que supone para una organización impulsar este tipo de medidas, dado que siguen siendo voluntarias, ¿no? Esa parte de capacitación, de formación, tanto a nivel de administración como de la ciudadanía en general y los estudiantes en los diferentes niveles de estudios, creo que está por desarrollar y podría ser muy interesante, ¿no? También disponer de esa parte de indicadores a nivel interno, de, bueno, pues que la propia administración comentara o nos hiciera partícipes de qué modo, con sus propias prácticas, ha ido construyendo ese plan, que aunque no se haya formalizado un plan valenciano, pero de algún modo sí que tiene que haber una cierta planificación, ¿no? de actuaciones que nos permitan ahora comprobar pues que efectivamente ha habido una mayor contratación de servicios de este tipo de organizaciones que promueven la inclusión, etcétera, y comportamientos socialmente responsables, y también en la adquisición de productos, ¿no? Por otro lado, cuando hablábamos de las cláusulas y de qué modo ese sello valenciano podía ayudar a las organizaciones, yo me remito a lo que ya comentamos en 2016 y
cuando estábamos empezando con todo esto aquí en la Comunidad Valenciana, decir, bueno, es que qué difícil es que en un concurso público haya un empate y que esto permita desempatar, ¿no? Que un sello de este corte permita desempatar entre dos empresas, ¿no? Entre dos ofertas de empresa. Creo que el alcance del sello, que todavía está por ver un poco cuál es su concreción, a día de hoy yo desconozco en qué punto está. Creo que si finalmente se opta por desarrollar ese sello de identidad socialmente responsable, para que realmente tuviera trascendencia y aplicación en la Comunidad Valenciana, debería siempre trabajarse en coordinación, cuanto menos con otras certificaciones, sellos ya existentes, o sea, desde luego aceptarlos, que soy consciente de que lo hablamos en su momento y así se dijo, pero también con otras comunidades autónomas para que tenga una mayor trascendencia, porque si no, lo que ya comentamos en su día, entre un sello que tenga un alcance, una certificación que tenga un alcance nacional e internacional y uno a nivel autonómico, yo me voy a quedar personalmente como empresa en este de alcance. Sabéis que lo que digo, Irene, Pep, Iñaki, lo digo desde la intención de que cuando salga a la luz lo que tenga que salir tenga recorrido y no quede en otro intento en un intento de hacer las cosas bien y que luego no acabe de cuajar, ¿no? En el mismo sentido, pues sucede con el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social. En mi opinión, el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, que está por ver finalmente cuál es la selección, aparte yo no acabo de tener claro cuáles van a ser o cuáles han sido o serán los criterios de selección de su composición. Es muy importante que este consejo cuente con la autoritas, digamos, y por tanto con la confianza también de quienes tengan que seguirle o que tengan que hacer cierto caso, ¿no?, de lo que este Consejo Valenciano proponga. Para que este Consejo Valenciano sea efectivo y resulte útil, debe disponer desde luego, de un contenido importante en términos de conocimiento, de experiencia, de saber las implicaciones que tiene en la aplicación de cuanto se proponga en ese consejo. Y esto debe marcar la selección de los miembros. Creo que sería muy confuso que este foro, este Consejo de Valenciano de Responsabilidad Social, acabara siendo el foro de diálogo con los grupos de interés. Yo creo que no se trata de eso. Creo que la finalidad de ese consejo es el asesoramiento, habla de sus funciones, ¿no?, de la evaluación de las políticas, el impulsar ese plan valenciano de responsabilidad social. En fin, tiene una carga de ponerse a trabajar en el fondo de la implantación de la responsabilidad social, que hace que, desde luego, aunque su composición tiene que, desde luego, contar con empresas, sindicatos, universidades, organizaciones del sector, etcétera, tiene una carga que requiere que sus miembros tengan muy en cuenta la experiencia y el criterio y luego la posterior aplicación de su contenido, ¿no?, para poder asesorar, puesto que este consejo tiene que ganarse la credibilidad de quienes van a tener que seguirle, ¿no? Y sabemos la fragilidad que tiene a día de hoy, pues, este tipo de organismos, ¿no? Hemos visto a lo largo de los años el CERSE, pues, cómo está durmiendo sueño de los justos. Me pareció muy interesante en el año 2005 el foro que salió el foro que trabajó en 2005 en el marco nacional o a nivel estatal. Era un foro de expertos, hubo muchísima implicación, fue tremendamente rico y que creo que muy útil. Yo sigo utilizando a día de hoy aquella misma definición de responsabilidad social porque era amplia y comprensiva, ¿no?, porque se adelantaba a las implicaciones y a las consecuencias de su desarrollo. Creo que así tenemos que trabajar también a nivel autonómico, contando con asesores. Yo metería, desde luego, en el consejo asesor a personas como las que vienen en la mesa posterior, Germán, Orencio, en fin, personas que conocen las tendencias, que saben de esa realidad en la práctica y pues ojalá hagamos un buen consejo y si no, pues será otro intento bien intencionado que ojalá no quede en eso, ¿no?
Bueno, yo quiero escucharos, sobre todo a vosotros. Para mí, importante a día de hoy, para seguir adelante, la formación de los propios funcionarios. Desconocen absolutamente lo que es la responsabilidad social en su gran mayoría. La coordinación entre las diferentes administraciones cuando las competencias concurren o se diluyen, esas responsabilidades, que creo que es parte de ese retraso en la implantación más efectiva. También, desde luego, se ha hablado mucho en estos años de cooperación. Muy bien, tenemos en este momento y encima, desgraciadamente, intensificado por esta crisis sanitaria, la situación del cuarto mundo. A mí he hecho en falta mucha más implicación pública en la resolución de los problemas que tenemos en la zona de los poblados marítimos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de una zona que no es la única, ni mucho menos como sabéis, especialmente deteriorada, con un índice de desempleo y de riesgo de exclusión brutal, ¿no? Ahí estamos las empresas privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro intentando parchear, como podemos, cuestiones que nos trascienden, ¿no? A día de hoy, y que ojalá desde la administración pública, impulsado desde dentro de una forma transversal y coordinada con la Dirección General y demás direcciones relacionadas, pues ojalá hubiera una actuación que, sin descartar, por supuesto, ni muchísimo menos la cooperación, pero se centrase también en la resolución de esta situación, ¿no? Con la cantidad de centros de acción educativa singular, situaciones de desempleo, etcétera, que nos encontramos de manera habitual y desgraciadamente muy incrementada en este último tiempo. Por otro lado, yo como consellería, a mí yo creo que lo ideal sería fomentar esas alianzas con administraciones parejas en las demás comunidades autónomas, como decía, ya no únicamente para el sello, sino a más, ¿no? Tenemos una estrategia nacional que está, bueno, pues parada. Aprovéchese lo que se pueda de ella y lo que no descártese, pero que se avance, ¿no? De algún modo en la implantación. Sigo pensando que más allá de la verificación y la evaluación de los comportamientos socialmente responsables de las empresas valencianas, hay que ayudarlas en sus primeros pasos. Ya hemos pasado la sensibilización, ahora hay que entrar en su diagnóstico interno, cuál es su punto de partida, entre comillas de partida, porque muchas están haciendo muchas cosas, su ordenación y el impulso de nuevas medidas. Creo que hay que hacer el énfasis en ello, en el desarrollo de los planes de responsabilidad social en las empresas, más allá de los sellos. La empresa que lo hace ya lo hace a gusto y lo hace bien. Desde luego un impulso, un apoyo, una bonificación, una mejora de posicionamiento ante una contratación es deseable, pero creo que hay que apoyar a las que están en esa tierra de nadie, de dar el paso hacia adelante, no saber cómo y no disponer de medios para hacerlo, ¿no? Creo que en este tiempo es verdad que ha habido una intensificación de esa importancia de la responsabilidad social, mucha más presencia pública, sobre todo en la etapa antes del primer Botanic, eso ha sido importante y bueno, falta ese desarrollo más plausible y demostrado con las prácticas, con acciones, ¿no? con indicadores. Nosotros en 2018 también, sabéis que en la Comunidad Valenciana, bueno, constituimos formalmente una delegación de DIRSES, ¿no? De profesionales de responsabilidad social. Hemos dialogado muchísimo con la Dirección General y con la Secretaría Autonómica respecto a cómo lanzar, cómo fomentar la responsabilidad social en la Comunidad Valenciana, cómo podemos ir más allá, y nos seguimos quedando un poco en el agradecimiento por ser escuchados, por ser tenidos en cuenta, y ojalá las demás administraciones apoyen a esta Dirección General y a esta Secretaría a intensificar esfuerzos para efectivamente pasar a las medidas, pasar a la acción, ¿no? Pasar a ese fomento de alianzas entre empresas, de alianzas con otras comunidades autónomas, de formación interna, de formación a ciudadanos, de realmente inclusión en los planes formativos y que podamos medir dentro de poco el impacto, ¿no? Saber desarrollar ese plan valenciano que llevamos muchos años, ¿no? En todo esto, pues a día de hoy podría ya hacerse una primera memoria, aunque simplemente fuese a título de diagnóstico y ponerla a disposición, o por lo menos contárnoslo, ¿no? A los que estamos interesados en ello y ver cómo dentro de la propia administración se ha ido avanzando en este tiempo a nivel interno. Y bueno, pues nada, agradeceros el escucharme y con ganas de escucharos.
Gracias, Pilar. Como siempre, aportaciones muy sensatas y muy correctas en la buena línea, de las cuales tomaremos buena nota. Miguel es el último ponente de esta mesa redonda, es el director de Asuntos Institucionales, responsable de Cruz Roja. Juan Buigues, cuando quieras. Molt bé, bon dia a tots, a totes. Tengo una presentación por aquí, Pep, que yo creo que va a funcionar enseguida. A ver. Vale. El directo funciona. En cuanto se vea, me avisáis y... Se ve. Se ve. Ahí está, ¿se ve? Sí. Perfecto, pues nada, pues bueno, buenos días, como decía, que cuando hablamos, Pep, me decía Miguel, vente y cuenta cosas del día a día y de la RS, y es lo que voy a hacer. Voy a ver si os cuento, os voy a... He titulado la presentación Querer ayudar, saber ayudar, porque os voy a contar lo que ha pasado los últimos meses en la Cruz Roja, en un ámbito como la provincia de Alicante, y han sido muchas las empresas que han querido ayudar, algunas han sabido ayudar, otras no, algunas vinculadas con la RS, y lo que he hecho es darle forma y ahora os lo cuento. He estado atendiendo a José Miguel, a Isabel, a Pilar, y hay muchas cosas que coinciden con lo que os voy a contar. Mirad, se ve perfecto, ¿no? ¿Sí? ¿Adelante el responde? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, yo lo veo bien. Perfecto. Bueno, pues el responde es el llamamiento que justo en el confinamiento, al principio, por contextualizar, lanza la Cruz Roja. Os voy a hablar de la dimensión social de la RS y el papel de Cruz Roja como una entidad social que en un momento de una situación de emergencia lanzamos este llamamiento. Y entonces, a partir de aquí, imaginad cuando desde nuestra oficina central se ponen en marcha con un llamamiento vinculando la Cruz Roja con Nadal o Gasol, pues todo esto, lo global, que es como nace el llamamiento, empieza a arrastrar a toda la ciudadanía y a las empresas, Nadal, Alonso, Gasol, Casillas, desde nuestra oficina central, A3 Media varios días en televisión, yo creo que un par de semanas estuvieron las televisiones Venga a hablar de Cruz Roja y el llamamiento de Cruz Roja responde, porque el objetivo era lograr la complicidad de empresas y de ciudadanía a favor de las personas que más lo necesitaban, de colectivos vulnerables, y había que buscar la ayuda con la complicidad de empresa y de ciudadanía. Insisto, lo global de nuestra oficina central, Amazon, A3 Media o Carrefour hace una semana con la recogida de alimentos. Grandes empresas, Amazon, Bankia, Alcampo, todo esto nos va llegando desde nuestra oficina central en Madrid, Repsol, y al final, porque os hagáis una idea, yo creo que aquí voy a poder marcaros, esta es la recaudación de 10 millones de euros de personas a 30 de junio y 15 millones de empresas, 26 millones solo desde nuestra oficina central. Esta fue la evolución, como el gran pico al principio y luego ha ido subiendo poquito a poquito. Esta que marca aquí son los totales, estos son los particulares y esto de aquí son las empresas. Esto es lo global, con todo un sistema de gestión, de trazabilidad, de dónde va el ingreso, de quién lo recibe, de qué empresa lo da, de con qué destino, de cómo se justifica, de cómo se emite certificado, etcétera. Y vamos bajando. Bajamos y llegamos a la provincia de Alicante. Aquí la cifra con la que rondamos son 900.000 euros, en especie de empresas unos 150.000 y de empresas en ayudas económicas 600.000 y 150.000 de particulares. Nada mal para una provincia como la provincia de Alicante. Bajamos a lo local y aquí la gran fortaleza de la Cruz Roja es esto, que estamos en cada territorio, en cada localidad. Yo lo que he hecho ha sido, he intentado sacarle a mis compañeros, les he preguntado qué empresas han venido, qué han hablado de la RS, qué no decían de RS, qué referencia hacían, y esto es lo que yo os voy a contar ahora. Porque no tenemos que olvidarnos. Esta es una estadística de la web del Ministerio de Trabajo, que las empresas grandes, estas que nuestros compañeros de Madrid han sacado las grandes cifras como
como Amazon o como Bankia o como el Santander, son empresas grandes de 250 o más asalariados, 4.700. Es que el gordo de las empresas, los autónomos, las pymes, son las que tenemos nosotros en nuestro territorio. Y aquí es cuando nos decíamos nosotros en el territorio, a los de Elda, a los de Alcoy, a los de Bañeres, que las empresas están aquí. Estas son solamente las grandes. Esto es lo que tenemos alrededor. Y vamos a ir a hablar de RS con todas estas empresas, que son las que durante el confinamiento y la crisis empezaron a venir. Demetrio es una empresa de alquiler de coches a la que llamó y dijo, quiero colaborar con coches. Quiero dejaros todos los coches que necesitéis. ¿Qué necesitáis? Coches. MSG Wines es una empresa de Alicante de bebidas, de distribución a hostelería, y llamó María Millano y dijo, este aceite, tengo 2 palets de aceite que os donamos. Empiezan las empresas a contactar con nosotros. Bectalia, que lo conocéis, cierra el restaurante y cada día ha estado entregando 80, 90 raciones de comida preparada para los sin techo. La preparaban todos los días y voluntarios de la Cruz Roja iban y la repartían. Os estoy dando, estoy bajando desde el contacto de Madrid con Amazon, con las grandes empresas, os estoy contando lo que pasaba aquí en el territorio con las pequeñas empresas o la más cercana. Mercalicante hizo un trabajo de contactar con sus empresas, con las que tienen que trabajando con ellos, para donarnos producto. Segur se acercaron y cogieron los coches y nos dijeron, ¿qué tenéis? Digo, pues tenemos el producto que nos da Mercalicante. Dice, pues si os hace falta yo pongo los coches para que los recoja. Cartonajes Salinas, fuimos a ellos y le dijimos, si os llamáis Cartonajes Salinas, necesitamos cartonajes para empaquetar kits de ayuda o para facilitar comida a familias. Y Salinas Cartonaje nos dijo, no, os damos el cartonaje, pero además os vamos a donar un palet de leche. Estos son las grandes empresas, las medianas y las más pequeñas. Riesma es un proveedor de Elda que le llamamos y le dijimos, hay familias que necesitan butano, y usted nos daría butano, y nos dieron butano. Hay Aracenas, una panadería de Elda, que le pidieron barras de pan para hacer bocadillos y para llevar a unas familias, y Aracena les dio el pan, sin cobrarles el pan donado. Ha habido kioscos en varias localidades que nos han dado revistas, si no la de la semana, pues la de la semana anterior, para algunas personas mayores que vivían solas y estaban sin salir y nos han dado esto. Y hay alguna empresa como Madagascar Mascotas que detectamos que había familias que tenían problemas porque tenían mascotas para darles de comer y hemos facilitado alimentación donada por Madagascar Mascotas. No es momento a lo mejor de entrar al detalle de qué ha pasado en la pandemia, pero en la emergencia, pero sabéis que se paralizó todo, sobre todo las familias más vulnerables, todo lo que es venta ambulante, mercadillos, todo parado, recogida de chatarra, todo parado. Y esto ha supuesto una movilización brutal de esos puntos de Cruz Roja en cada población, haciendo una relación o teniendo una relación con las empresas en varios sentidos. Ahora luego lo veremos. Hay empresas a las que les hemos pedido cosas que necesitábamos, como Madagascar Mascotas, y hay empresas que nos han ofrecido cosas que tenían, como MSG Wines, que nos ofreció vino. Es una relación de ida y vuelta, ¿no? Y luego esto os he ido contando, repasando cosas en positivo, casos prácticos positivos, pero también hemos tenido situaciones más delicadas. Me decía Pep, Miguel, mete el rock and roll, cuenta cosas. Hemos tenido los hoteles, en Benidorm se han volcado, en Benidorm han cogido los hoteles y como cerraron toda la mercancía que tenían almacenada, llamaron a Cruz Roja y dijeron, id viniendo cuando la necesitéis, toda la mercancía es para vosotros. Y todos los hoteles han donado esa mercancía. Pero ojo que también hemos tenido hoteles que han aprovechado la limpieza de los colchones para cambiarlos y se los doy a la Cruz Roja. Y es cuando le hemos dicho, no, usted me da un colchón,
Me da un colchón nuevo para una familia que no necesite, no me da los colchones viejos. Os estoy poniendo en antecedentes, os estoy poniendo en escena, porque cuando algunos empezamos a ver cómo encajamos la RS aquí, qué es RS y qué no es RS, seguro que os están apareciendo muchas preguntas. Sigo con ejemplos. Hay una empresa que vino y nos ofreció la venta de alcohol a beneficio de Cruz Roja y tuvimos que decir que no. Código de conducta, tenemos proyecto desintoxicando a personas y no podríamos hacer una acción en Cruz Roja promoviendo la venta de alcohol. Hay tiendas que nos han venido porque se les caducaba la comida y decían, es que tengo esto a la venta y lo tengo caducado, lo queréis, y hemos tenido que decir que no. O hay empresas que se les han roto los congeladores y nos lo han dado. ¿Qué es RS? ¿Qué no es RS? Os hacéis preguntas, ¿verdad? Os cuento un último ejemplo. Hemos tenido un comercio, no es Kiabi, pero que teníamos un acuerdo con ellos, hemos ido a visitarles, les hemos querido comprar ropa y todo eran problemas. Todo eran problemas. No podíamos pagar con transferencia, había que pagar en efectivo, no había descuento porque no éramos clientes, no nos lo llevaban a la Cruz Roja, teníamos que ir a recogerlo, todo problemas. Hasta que hemos cogido y la que lleva el proyecto se va al mismo establecimiento de la cadena en la otra punta de la ciudad. Deciros que el mismo establecimiento, con el mismo convenio, hemos pagado por transferencia, nos han llevado la ropa a la Cruz Roja, hemos incluso tenido una donación de material que nos donaban y como detalle, cuando acababan de comer los que fueron de la Cruz Roja, mientras les preparaban el pedido, cuando fueron a pagar, les dijeron, no, ya está pagado. ¿Por qué os cuento esto? Aquí es cuando hablo algo que creo que ha dicho Isabel o Pilar, son las personas las que están detrás de las empresas. Es que son las personas las que están detrás de estos comercios, son las personas las que están detrás de las administraciones o de la Cruz Roja. Y mirad, cuando yo he cogido toda esta información que os he contado así muy por encima ahora mismo, nos hemos dado cuenta de que hay empresas que han venido hablando de responsabilidad social. Pero, sobre todo, las grandes. Las grandes son las que han venido hablando de RS. Hay empresas que han venido, hemos gestionado esta donación, hay una empresa Químicas Vinalopó, que nos donó unas donaciones de geles y no les interesa la RS. Muchas empresas, la mayoría de empresas no les interesa la RS, pero es que hay muchas empresas que ni saben lo que es la RS. Además, siguiendo analizando cada una de las empresas que ha venido, todas querían ayudar a la gente. Todas han dicho sí, ayudar a la gente a colaborar con comida, con material, con ropa, ayudar a la gente. Hay algunas que venían con o no pidiendo el certificado de donación. Hay algunas que sí que les gusta ver el proyecto. Sí que nos han dicho, no, yo te doy esto, pero déjame de historias que no tengo tiempo. Pero hay otras que han dicho, sí me gustaría que me enseñarais qué es lo que estáis haciendo. Otras querían la foto para su memoria de sostenibilidad para el periódico. Otras lo querían contar a sus empleados. Y si no lo querían o no sabían o no habían caído, nos han escuchado cuando le hemos dicho cuéntalo a sus empleados. La memoria de responsabilidad social. Todo esto, cuando le ponemos orden, cuando le ponemos tipo matriz, nos hemos dado cuenta que tenemos una información brutal, de qué es la RS ahora mismo para las pequeñas empresas sobre todo, que son la que hemos visto aquí en nuestro ámbito de la provincia de Alicante. Y como conclusión, sin entrar en ese análisis más académico que Irene seguro que cogería toda esta información con ganas, sin entrar en el análisis, que no lo hemos hecho todavía, a nivel general, solo las grandes empresas, solo las grandes como Tempe, como Carrefour, nos han hablado de RS.
Solo ellas han hablado de RS. Las demás todas hablan de conceptos relacionados con la RS, pero no hablan en sí de RS. Al final nos hemos dado cuenta de que las empresas vienen para donar por muchas cosas, sobre todo para ayudar a la gente, que es una de las claves que queremos transmitirles, que esto de hacer un mundo mejor, de que la gente que peor lo esté pasando pueda tener una ayuda, no es cosa solo de la administración o de la Cruz Roja, de las entidades sociales, que es cosa de todos. Y ahí sí que hemos encontrado una respuesta de ayudar a la gente, pero hay muchas razones por las que han venido las empresas. Y les hemos dado su certificado de donación y les hemos dado la foto, que algunas sí querían salir en la foto, algunas hablaban de la ley de RS, porque sus clientes se lo pedían. Sus empleados también han conocido la RS, pero sobre todo, lo que quería es dormir bien. Los empresarios que han venido a donarnos esto, que han venido a traernos, nos han mandado, los que hemos hablado luego, lo que sí que lo hemos notado es que duermen bien. Es que se sienten a gusto colaborando y haciendo cosas buenas. Además, cosas tocables. ¿Qué es nuestro objetivo? Que vean que su ayuda se transforma en cosas buenas. Entonces, si decimos, vamos a ver, Miguel, si hay empresas que colaboran, si hay un fin social, si hay una forma palpable de que colaboran, si esto es la dimensión social de la RS, si esto es una forma de colaborar con el entorno de las empresas y es de forma voluntaria, ¿qué es y qué no es RS? No lo sé. Yo como Cruz Roja no lo sé. Porque puede que una empresa sea fantástica, que nos haya hecho la donación, pero yo no sé si luego los empleados están bien contratados. Yo no sé si luego su política medioambiental es correcta. Yo lo que sí que sé es que en la parte de la dimensión social están volcadas. Que en la provincia de Alicante recaudar casi 1 millón de euros de ayuda es, en el momento en el que hemos vivido, en el que momento estamos, es muy importante para nosotros. Y el compromiso que tenemos como entidad social de dar respuesta a esta gente es muy grande. Lo que sí que es verdad es que este es el ejemplo de que en la responsabilidad social hay el papel de los empresarios, la administración, que ahora es la que regula y en nuestra comunidad tenemos afortunadamente esta ley de RS, y la ciudadanía, donde formamos parte de las entidades sociales, el ciudadano de a pie, etcétera, etcétera. Esta relación, este vínculo entre las tres, este papel de la administración que hablaba antes Isabel o Pilar, de la necesidad de formar, de educar a las empresas, de poner normas, de vigilar la norma, esto no va a ser importante en la RS. Los empresarios hay una parte fundamental de que conozcan qué es esto de la RS, de formarles, de enseñarles, de que las escuelas de negocio, estas escuelas privadas, las universidades públicas, la responsabilidad que tienen de formar a los posibles futuros empresarios en la importancia que es ayudar al entorno, colaborar en el entorno, que hacer un mundo mejor es función de todos, y formar en la RS queda mucho por hacer para que estas empresas pequeñas que han venido a la Cruz Roja a colaborar sin saber lo que es la RS, acabe la tortilla dándose la vuelta y sí que sean conscientes de esta RS. Nosotros como entidades estamos para poner todo esto en valor, para contarlo, para poner en valor también a nivel interno los ejercicios de transparencia que estamos haciendo para que se conozca la trazabilidad, para contarlo en público, etcétera. Y este equilibrio es el que yo creo que vamos a tener que seguir trabajando. Tengo un montón de cosas para contar, pero yo creo que a lo mejor si hasta aquí y lo dejamos por si hay alguna intervención posterior, y más o menos lo que quería contar, la importancia el papel de las entidades sociales en esta dimensión social y poco más. Perfecto, gracias.
Vale, poco más, que no es poco. Como siempre digo, gracias Miguel. De alguna forma pones la nota de lo que siempre hago, el símil fácil de la RS en acción, y yo creo que nadie mejor que Cruz Roja para constatar justamente esta aseveración que algunos ya o algunas me habréis oído decir en otras ocasiones. Bien, agradeceros que cumpláis de manera escrupulosa con el tiempo que se os encomendó, y yo creo que lo que procede es abrir un turno de palabras. Son las 10:38 hasta las 10:53. Luego uno, si quiere, se va y se toma un café, o seguramente ya se lo ha tomado, porque esto es muy flexible. Luego desconecta la cámara y a saber qué estamos haciendo. Igual hay gente que está conectada y ni siquiera está delante del ordenador, pero en fin, esto son cosas del directo, pero yo creo que ha habido reflexiones muy interesantes para que los que nos están viendo y escuchando pues puedan hacer algún tipo de observación, y si nadie se anima, pues yo he tomado nota como corresponde a un moderador para de alguna forma abrir el debate. Con lo cual, el que quiera solo tiene que hacer conectar el micro, nosotros lo desconectamos, y si alguien quiere que se le vea o quiere que la visualicemos o lo visualicemos, pues no tiene más también que conectar la cámara. Con lo cual, ahora es vuestra oportunidad. Pep, yo tengo alguna pregunta. Sí, Nene, por favor, que tenga el micro desconectado. Sí, Perdóname, Pepe. Y yo no te estaba viendo en estos momentos. Digo, no sé si me han oído. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes. Todas las intervenciones me han resultado muy interesantes. Yo también he tomado nota. Yo creo que es esta manía de profesor de universidad, ¿no? Que queremos coger todas las buenas ideas que van surgiendo. Como Miguel nos ha lanzado el guante, ¿no? en su intervención sobre la posibilidad de hacer un análisis o un estudio de esa actividad que han desarrollado las empresas, ¿no? en estos tiempos de necesidad, de emergencia. Yo creo que ese guante hay que recogerlo desde la universidad, todos los que somos profesores universitarios y que estamos hoy aquí, Pep, José Miguel, perdona. Y tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que hay un elemento que ha destacado Miguel y que yo creo que no debemos eludir. Hay que ser valientes en este sentido, y es diferenciar lo que es responsabilidad social de lo que es una buena acción esporádica o ni siquiera una buena acción, y que no debemos permitir que entre, digamos, en el concepto de responsabilidad social, porque si no lo terminamos devaluando, ¿no? Y hay que ser valientes en destacar las acciones que merecen la denominación de responsabilidad social, y también descartar aquellas que no lo merecen o que no llegan, que están en el buen camino o en la buena dirección, pero no llegan a ese concepto, ¿no? Y que yo creo que es una confusión que se produce de manera bastante frecuente en el ámbito empresarial. El guante también lo ha lanzado con respecto a la formación, y también Pilar y Isabel, yo creo que es un elemento en común, ¿no? A veces lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, desde la cátedra percibimos una cierta frustración a la hora de desarrollar y lanzar actividades de formación. No nos suelen tener la acogida que esperábamos. Quizá no la estamos adaptando a las necesidades de las empresas, nos estamos dando cuenta que su dimensión es pequeña y que bueno, no tienen a una persona a la que enviar una jornada entera a formarse en materia de responsabilidad social, y tendremos que darle una vuelta al respecto, porque no es fácil que las empresas respondan a las iniciativas de formación que se ponen en marcha, y tenemos que encontrar la manera de conectar, ¿no? De encontrar la conexión entre la formación que ofrecemos y la formación que pueden o que necesitan. Yo con Pilar aprovecho, con Pilar he compartido prácticamente el 100% de lo que ha indicado.
recuerdo unas jornadas en el Consejo Económico y Social de Murcia sobre contratación pública responsable y compra y contratación pública responsable, que yo hablaba precisamente de la necesidad de formar a los empleados y de formar a los políticos en responsabilidad social. En ese momento era presencial y la gente se reía. Y yo decía, pues yo no le veo la gracia. Yo creo, a mí me parece muy importante porque al final el que toma la decisión política, si no tiene una concienciación y no tiene conocimiento sobre qué es responsabilidad social y la coordinación también fundamental, ¿no?, de la que hablaba Pilar, pues difícilmente va a transmitir instrucciones en este sentido al funcionario público. Y también viceversa, ¿no? La formación del funcionario público puede ayudar mucho a asesorar al político en materia de responsabilidad social. Tengo muchos temas de los que podría hablar, pero voy a moderarme, que también luego tengo mi ratito de protagonismo. Gracias, Irene. A ti. Si alguno de los ponentes de la mesa quiere añadir algo o hacer alguna matización. Sí, yo vamos, si me permitís también, sumo a Irene con sus comentarios y me sumo a ellos, ¿no? El riesgo que corrimos al principio en responsabilidad social y que corremos ahora con una situación tan crítica es identificar plenamente acción social con responsabilidad social. Esto es, bueno, pues capar la responsabilidad social de una forma poco constructiva, ¿no?, para estar hacia adelante. No perdamos esa necesidad de transversalidad, del gobierno corporativo, por cómo se enfocan las decisiones, por cuál es la actuación interno, por el desempeño ambiental, que yo tengo que decir que en la Consellería, pues es eso, seguimos viendo las partes. Ahora plástico, porque más seguro los productos de un solo desechable que otros, ¿no?, a la evitación del contagio. Pero bueno, en estos años en los que las consellerías, las diferentes consellerías, se supone que tienen avance social, pues ha habido poco contagio, o sea, poca extensión, ¿no? Un funcionamiento como muy, desgraciadamente, muy respetado. Y justamente lo escucháis quienes estáis en la batalla y quienes probablemente hayáis sufrido la frustración de ver que no seguían, ¿no?, con el tambor, y el resto pues no seguía la tendencia, ¿no? Por otra parte, Irene, yo creo que, pues como pasa en todas las cosas, la prevención de riesgos se le sigue... Perdón, Pilar. Irene, apagar micros porque se acopla. Sí, decía, a nivel de formación, creo que a nadie le sorprende que diga que la prevención de riesgos, la formación en prevención de riesgos, a muchísima gente le parece el mayor tostón, y todas las empresas obligatoriamente lo hacen y lo asumen, ¿no? Pues ¿por qué no la exigencia de un módulo a nivel interno en la formación del funcionario que se incorpora? Tampoco hace falta un máster, ni siquiera 20 horas, pero unas mínimas pinceladas para saber qué es la responsabilidad social. Y en la universidad 3/4 de lo mismo. En la formación para el empleo. ¿Por qué no en todos los módulos de formación para el empleo, igual que hay una parte de ayudar a hacer el currículum vitae o a superar entrevistas, un módulo mínimo de qué es la responsabilidad social y de la responsabilidad social individual como ciudadano y luego ya como trabajador, ¿no? Ese tipo de... Yo hablo más de una formación incluso a ese nivel. Las empresas, es cierto que, bueno, pues son formaciones muchas veces costosas y unos u otros pues van haciéndola como quieren, ¿no? Y depende mucho, como decía Miguel y los demás, de las personas. Pero yo creo que sí que hay una capacidad para imponer, entre comillas, una formación mínima cuando se están diseñando los programas educativos, los programas en las universidades y en la formación del empleo, como decía. Me parece que eso es importante, ¿no? Y ver también en ese estudio de actividad, en ese estudio que si se hace de la universidad, Irene, que sería estupendo, que se están haciendo bastantes también, a otro nivel, por eso Forética tiene muy buenas referencias, el observatorio sin duda que también, de esa actividad, cómo ha proliferado, se ha reorientado el RSC en esta época de pandemia.
la parte, desde luego, la parte social es clave y también la parte laboral. También en la ley, en el artículo 14 de la ley se hacía referencia al teletrabajo. Es el momento de regular el teletrabajo. Hemos pasado todos a trabajar en remoto, no era teletrabajo, hemos hecho lo que hemos podido, y la administración más todavía. Bueno, es momento de regularlo porque ha habido, ahora se plantean situaciones de un compromiso, digamos, personal de promover la flexibilidad en la conciliación y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras a trabajar desde sus domicilios, pero eso genera una responsabilidad muy importante, términos ya simplemente pues por dolencias de ergonomía, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Bueno, las conexiones wifi, todas estas cosas. Hemos visto que en este momento la regulación del teletrabajo, que se mencionaba, se sugería como una posibilidad de fomento en la ley, pues ¿por qué no a nivel autonómico regular esto un poco, ¿no? Adelantarse y trabajar a nivel nacional, yo no únicamente aquí, sino en coordinación con otras comunidades autónomas y a nivel estatal que se está trabajando en esto, ¿no? En esta normativa. Si esperamos también a la mayor, digamos, que nos pasa muchas veces, pues se nos va el vino en catas, ¿no? Esperando. Bueno, lo dejo aquí, que somos muchos. Gracias. Gracias. Hay una cosa que yo creo que también hay que bajar al barrio. A veces pensamos solo en grande, en que venga el conseller, en que esté el rector, en que esté Tempe, en que esté el presidente de la Cruz Roja, y cuando bajas al barrio, cuando te vas al empresario de la esquina, la reacción, cuando a alguien le dices, mire usted, es que no podemos como Cruz Roja vender esto o no podemos aceptar esto que usted me da que está a punto de caducar, es muy buena. La gente entiende las cosas. El ciudadano, el empresario cercano a la calle, entiende las cosas y está abierto. El problema que hay, lo hemos dicho, lo vamos diciendo toda la mañana, sí que es falta de formación, de educación. Cuando le dices a un donante, haz el favor, cuéntale que nos has donado esto a tus empleados, para que tus empleados digan, jolín, qué empresa más importante o qué solidaria tengo mi empresa. Dice, es verdad, no había caído el empresario. O cuéntaselo a tu cliente y pon un cartel, esta empresa colabora con la Cruz Roja. Esto hay que hacerlo en los barrios, hay que empezar bajo, porque arriba de verdad que yo creo que sí que cala más, ¿no? A mí sí que me gustaría añadir muy rápido, Josep. Además de la formación, Sí. sabéis que soy una defensora de la formación, sabéis que en esos títulos que ha dicho Pep al principio me he metido también ahora en formación en un posgrado, porque creo que realmente hace falta, además a todos los niveles, yo diría incluso desde la escuela, para cambiar la cultura, para que la cultura sea que realmente nos lo creamos y que las empresas se lo crean. Os estoy hablando desde una organización, desde Amfori, donde el 80% son pequeñas y medianas empresas, con todas las empresas esas internacionales que os he mencionado, con presencia en todos los países que os podáis imaginar, y el presidente de la organización es el representante de una pequeña empresa holandesa. Y él es el presidente de todos los grandes y de los pequeños. Y las empresas tienen que empezar a saber que esto también es negocio. Y yo muchas veces, como ya están cansadas, y comparto que muchas veces no saben lo que es la responsabilidad social o a veces se hartan de que les mencionemos eso y no entiendan lo que hay detrás, yo les digo que al final es negocio. ¿Por qué? Porque pueden perder contratos, y yo eso lo estoy viendo en el día a día, porque sus clientes nacionales e internacionales, el otro día me pusieron nombre y apellido a un cliente nacional que directamente ya estaba pidiendo en sus cláusulas de contratación determinados criterios sociales y ambientales, y el que no le cumplía, el proveedor que no lo cumplía directamente estaba fuera. Así que más allá de la sostenibilidad, del compromiso, nos lo tenemos que creer todos. Las grandes empresas lo tienen metido por lo que sea, cada uno por la razón que sea, que son diferentes, y además de creérnoslo para meternos, hay que creérselo a la hora de contarlo, intercambiar las buenas prácticas. Yo me canso, yo no sé vosotros, pero veo siempre las mismas buenas prácticas. Tenemos que ver también, y yo creo que las empresas necesitan verse reflejadas en empresas reales, con las que se sientan identificadas. Y eso también es trabajo. ¡Ojo!
las buenas prácticas y las malas. Nosotros en Amfori a veces contamos, a veces no, intentamos contar, cumpliendo por supuesto todas las cautelas, la transparencia, etcétera, esos ejemplos para que las empresas entiendan qué es lo que no hay que hacer y sobre todo por qué ha ocurrido eso. Nosotros antes os hablaba de mecanismos de reclamación. Qué importante es identificar lo que ha fallado y establecer un plan correctivo, no solo para remediar una situación determinada, sino para que no pueda ocurrir en el futuro. Y eso solo se puede hacer con el aprendizaje, con el conocimiento y, una vez más, con ese impacto y con esa medición. Pero sobre todo yo quiero dejar el mensaje de que ya es hora, ya llevamos muchos años formando, sensibilizando, contando. Ahora nos lo tenemos que creer. Gracias, Isabel. Como siempre, tomamos buena nota y en la parte que nos toca a las universidades me consta que también intentaremos de alguna forma, tomar nota, valga la redundancia, de todas estas sugerencias. ¿Alguna cuestión más? Yo solo quería apuntar que en muchas de las ocasiones que he tenido para estar en este tipo de foros, y me gusta también coincidir con los que sabéis también bastante de esto, he intentado explicar la RS como un ejercicio de transparencia voluntario, de ahí lo de contar lo que se está haciendo y también que se pueda medir, ¿no? Pero claro, para medirlo hay que estar formado, hay que tener unas garantías y hay que tener también unos estándares que luego veremos cómo están los futuros desarrollos normativos en la Consellería y por parte del desarrollo de la propia ley. ¿Alguna cuestión más para dar por cerrada esta mesa? No, bueno, pues gracias. Ha sido un placer veros. ¿Sí? ¿Carla? ¿No? Sí, hola, buenos días. Voy a ponerme la cámara. Sí. A ver, ¿se me ve correctamente? Se te oye. Abajo está la pantallita de la cámara. Pinchas. Sí, se supone que le he dado, pero no sé. Bueno, en cualquier caso, bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Carla Rodríguez Sánchez y soy profesora del Departamento de Marketing en la Universidad de Alicante. Y bueno, en primer lugar, felicito a todos los ponentes, han sido todas las intervenciones muy interesantes y en concreto simplemente una pequeña, no puntualización, sino quizá un comentario respecto a la última ponencia de Miguel Mérida. Simplemente la idea, un más desde el punto de vista de lo que es el consumidor o el cliente, que yo creo que respecto a lo que es la percepción de RSC ha cambiado bastante en los últimos años, es decir, la RSC, bueno, pues entendida como esas acciones puntuales, como decía antes Miguel Mérida, que hacen las empresas respecto a ciertos temas como medioambientales, etcétera. Yo creo que los clientes lo que se dan cuenta es la responsabilidad en general de la empresa, es decir, se dan cuenta muchas veces de que hay una incongruencia entre ciertas acciones que pueden hacer, por ejemplo, medioambientales, y que luego esa misma empresa, pues, por ejemplo, esté fabricando productos pues, en China o en algunos países con unas condiciones que no serían, ¿no?, pues, las idóneas o las esperadas. Entonces, yo creo que las empresas tienen que ir un paso más y ya no sirve como hace años que simplemente se dedicaban pues, a hacer acciones puntuales, ponerlos en sus memorias anuales o informes de RSC, sino que yo creo que cada vez más el cliente se está dando cuenta o el consumidor de que realmente no solamente sirve para la galería, es decir, que todo lo que haga la empresa en su día a día, cómo trata a los trabajadores, cómo trate, bueno, pues las funciones que realiza con los proveedores, con todo, al final eso también es responsabilidad social. Y yo creo que hoy en día, con las nuevas tecnologías, con toda la información que hay, ¿no?, que la gente pues informa o dice lo que le ha pasado, etcétera, pues al final eso también muchas veces cala en lo que son las acciones de las empresas, ¿no? Entonces creo que las empresas tienen que ir un paso más allá y no solamente hacer acciones puntuales o intentar hacer esas acciones de cara un poco, que a veces el cliente o el consumidor incluso ve o percibe que es de cara a la galería, que es para promocionarse de forma positiva, ¿no?, lo que sería una publicity positiva, y creo que tienen que interiorizar también que la RSC no solamente es eso, que es su trabajo de día a día, porque el cliente cada vez se está dando más cuenta de esas cosas. Y eso se está viendo en muchos estudios que se hacen académicos, etcétera, respecto a la percepción de los clientes y los consumidores de las acciones de responsabilidad social corporativa de las empresas. Y simplemente, bueno, quería hacer esa pequeña puntualización o comentario.
Gracias, Carla. Sí, por eso, si me permites, Pep, por eso decía yo que yo no sé si una empresa puede ser muy solidaria porque ha hecho una acción de una donación puntual, pero yo como entidad, yo no sé si es socialmente responsable. Ese es el papel de la administración, creo. Puede ser un papel de la administración. Ese ojo que todo lo ve, que desde arriba diga, usted es solidaria, pero no es socialmente responsable, o sí, ¿no? Y esa es una de las dudas que se nos quedan a las entidades cuando recibimos las colaboraciones, que queremos ser muy exquisitos en medir bien la colaboración, pero no sabemos si una empresa puede ser o no socialmente responsable. Gracias, Miguel. Bueno, pues si os parece, dentro del tiempo, ya son las 11, pues vamos despidiendo en sentido figurado. Os podéis quedar con nosotros. Entiendo que tengáis otras ocupaciones. Nadie os mirará mal si aparece ahí X o Y ha abandonado la sesión. Ya os lo digo con toda franqueza. Y nos damos un par de minutos para que vayan entrando ya en rodaje o puedan calentar el resto de ponentes y el resto de las ponentes que están en la segunda mesa. Un placer, hemos tomado buena nota, como decía Irene, esta de formación, formación, en el fondo es lo que somos, ¿no? Somos profesores, intentamos siempre aprender de gente que es la que sabe. Pilar, gracias, Isabel, gracias, Carla, gracias también, y Miguel, pues bueno, pues aquí estoy. Cuando te acerques por aquí, dame un toque y cenamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Chao.